Les voy a compartir pantalla y mostrándole lo que se viene a trabajar ahora. Yo les adelanté la semana pasada, me pidieron que lo publicara antes de la clase, no pude. No me dieron los tiempos, recién terminé de hacer ahora el teórico y planificar bien la clase, el tema. Así que lo acabo de publicar hace un par de horas. Vieron que ya teníamos esta carpeta sistema de ecuaciones, luego una carpeta que hicimos el paréntesis con el repaso de fracciones, habíamos vuelto a trabajar en esta para no recargar todo en una misma carpeta, hice otra carpeta porque ahora vamos a ver sistemas de ecuaciones y matrices. Las matrices, tengo negra acá tiznado de la estufa, mira, me acabo de ver en la cámara, andaba con la cara negra. Les decía, las matrices seguramente ustedes nunca las hayan visto, serán algo nuevo que vamos a definir y ver qué son, y ver cómo se trabajan los sistemas de ecuaciones desde las matrices. ¿Tá? Por eso seguimos dentro del mismo tema, pero le vamos a agregar algo nuevo. Entonces, les había adelantado la clase pasada que íbamos a ir hacia algo teórico, que la idea es sacarle el cuco, ¿sí? Que bueno, la matemática teórica no muerde y podemos leer un libro de matemática y no nos va a hacer nada y lo vamos a entender, quizás que nos cueste al principio, después que le agarremos la mano, no va a costar tanto, ¿sí? Entonces, les propuse les propongo trabajar, les mostré la semana pasada con un libro muy famoso, porque hace años que está en la vuelta, y todo el que estudia matemática de sexto, este tema de matrices, o en primero de facultad de ciencias o de ingeniería, utiliza este librito que se llama Geometría y Álgebra Lineal, tiene muchísimo más cosas, y está escrito para un nivel de primero de facultad. Pero lo que yo hice fue como una curaduría. Van a ¿Cuál ver, ahora libro? abro el archivo, lo que hice fue primero escanearlo con mi celular, así que no quedó del todo bien, me lo van a disculpar, y después corté pedazos del libro. No vamos a estudiar todo el libro porque sí, está hecho para un nivel Buen mayor que a día. nosotros no nos interesa. Buen día, sí. Y apareció más gente. Yo cuando estoy compartiendo pantalla no veo quién entra. Buenos días, Antonella. ¿qué tal? Eh, entonces, como siempre, un espacio de dudas, consultas e intercambio que no puede faltar para comunicarnos. Ya conocen su utilidad. Voy a abrir acá el material este que les decía para el que recién entraba que lo publiqué hace un rato. Voy a cambiar esto para acá. Eh, y hice un recorto y pegue de este libro que es editado por la Universidad de la República, el Instituto de Matemática y Estadística, profesor Rafael Laguarda. ¿Ah? La Guardia. Entonces, por ejemplo, acá ya nos topamos visualmente, vean esto como una foto, ¿sí? Aparecen letras, números, I, J, algo raro, ¿no? Puntitos. Eh, no es visualmente atractivo, estamos de acuerdo. Yo preferiría ver otra imagen, aunque a mí me gusta, después yo le agarré el gusto a mí me gusta ver esto, ¿sí? Confieso. Pero ustedes abren un libro de matemática, ven eso y no es algo que atraiga, vamos a leer este libro, ¿sí? Pero no es algo que muerda tampoco, no hay que tenerle miedo. Vamos a ver que esto que tenemos enfrente es una definición formal de lo que ya venimos trabajando, ¿sí? Ya vienen trabajando con sistemas lineales de ecuaciones, ¿sí? Aprendieron, venimos hace como 3 semanas dándole los sistemas de 2 por 2 a los de 3 por 3, viendo el método de reducción, sustitución. Bien, ahora acá lo que tenemos es la definición matemática de un sistema lineal, miren acá lo que dice, un sistema lineal de m ecuaciones con n incógnitas.
Acá lo que está haciendo esta definición es generalizar y querer definir todos los sistemas de ecuaciones de una. Nosotros trabajamos sistemas de 2 ecuaciones con 2 incógnitas al principio, por eso le decíamos de 2 por 2, y también después trabajamos con sistemas de 3 por 3, o sea, ahí la m era 3 y la n era 3, ¿sí? O sea que, nada, lo que complica un poco estas definiciones es que intentan meter todos los sistemas de 4x4, de 5x5, de 28x28, de 3x2, porque tampoco tienen por qué ser cuadrados, digamos. Puede haber de 3 ecuaciones con 2 incógnitas, o de de una ecuación con 5 incógnitas, o de 2 ecuaciones con 5 incógnitas. No importa, pero la intención de esta definición es meter todos los sistemas en la misma definición, ¿sí? Nosotros solamente vamos a trabajar, y no queda bien decir nosotros, mejor decir nosotras, porque yo soy el único hombre acá. Déjenme abrir el programita de la lapicera. Ahí. ¿Ven la rayita roja ahí? Sí, se ve, sí. Perfecto. Sí. Entonces, nosotros vamos a trabajar con m menor o igual que 3 y con n menor o igual que 3. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con sistemas 2x2 y 3x3. No vamos a trabajar con sistemas 4x4, 5x5. Entonces, de esta definición, saquémonos de arriba todos. Ya saben que existen sistemas de 5x5, de 10x10, de 15x28, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar solamente estos dos tipos, de 2x2, o sea, de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, y de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Ah? Eso es lo que quiere decir m y n. ¿Ah? M es la cantidad de ecuaciones y n es la cantidad de incógnitas. Como estoy hablando de cantidad, ¿qué tipo de números pueden ser m y n? Entero, capaz. Entero, claro. No voy a tener 2,8 ecuaciones, ¿verdad? O tengo 3 o tengo 2. Lo mismo con las incógnitas. ¿Sí? Puedo tener 0 ecuaciones, no tiene mucho sentido. O sea que tiene que ser un entero positivo, un número natural. Cuando hablamos de cantidades, los números naturales. Yo creo que con ustedes en clase hicimos como un repaso de todos los conjuntos numéricos y habíamos visto que los números que servían para contar y para determinar cantidades eran los números naturales. ¿Sí? Entonces, sí, m y n en este caso son naturales y no van a ser mayores que 3 en nuestro caso. No nos interesa estudiar otro. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Llevamos 2 líneas de un libro de matemática teórico y todavía no lloramos, ¿verdad? Pero estamos ahí a tantito. Igual si tú no lo estuvieras explicando, yo leo la pantalla y no entiendo Me nada. pongo a llorar. Y eso que decís es justamente lo que genera rechazo a este libro, porque en la primera impresión ya no es linda, si te pones a leer de primera no entendés. Yo lo leo así porque tengo años de estudio de matemáticas, ya estoy acostumbrado. Entonces sí, hay una cuestión de rechazo al principio por la forma, por lo que veo, y tal, si me lo explican lo voy entendiendo. Entonces la idea es juntos ir analizando este material. ¿Ah? Entonces, se entendió lo de 2x2, 3x3, solo en nuestro caso. Voy a borrar acá, limpiar un poco. La otra diferencia es que nosotros, para determinar las variables, para nombrar las variables, usamos X, después la Y, y después le agregamos la Z. O sea, usamos letras distintas. ¿Sí? Acá, en esta definición, en vez de usar letras distintas para las distintas variables, usan la misma, X, y les pone x sub 1 es la primera variable, x sub 2 es la segunda variable, y x sub 3 la tercera variable. O sea, esa es la notación de este libro. Acá hay un tema también de costumbre. Si bien el lenguaje matemático parece rebuscado y tiende a ser universal, todos los libros tienen
notaciones y usan simbolitos distintos. Entonces yo tengo que acostumbrarme a que en cada libro me tienen que explicar cómo van a ser los simbolitos. Bueno, acá en este libro, en vez de usar X, Y y Z, usan X1, X2 y X3. ¿No? Y adaptarme. Bueno, lo que para nosotros hasta ahora veníamos trabajando, yo qué sé, 2X menos 3Y más Z igual 1, en este libro lo van a escribir como 2X sub 1 menos 3X sub 2 más X sub 3 igual 1. Es un tema de nombres. Entonces, y acá ya me lo está diciendo este libro cómo lo va a nombrar. Entonces, ahí tengo que ser flexible entre lo que yo estoy acostumbrado a escribir, porque hasta ahora están acostumbradas a esto, y lo que va a escribir este libro, ¿tá? Para entender la diferencia. Yo no les voy a pedir que escriban como el libro, sigan escribiendo así si quieren. Pero si hablamos de X sub 1, X sub 2 y X sub 3, sepan cuál es la traducción, digamos, de uno al otro, ¿no? Entender eso. ¿Ah? Bien, entonces ahí la otra diferencia era esta diferencia era con el nombre de las variables, de las incógnitas, perdón. ¿Sí? Bien, y entonces, borro acá un poquito. Después acá muestra la forma en que vamos a escribir los sistemas de ecuaciones. De vuelta, quiere generalizar y hacerlo para una cantidad que no conoce, una cantidad m de ecuaciones, por eso utiliza estos puntitos. Empieza con la ecuación 1, después con la ecuación 2, y después con la ecuación m. ¿Cuánto es m? No sabemos, sabemos que es un número natural, ¿sí? En general. Para nosotros m va a ser 3, 2 o 1. ¿Sí? Y lo mismo con la cantidad de incógnitas. Una incógnita, dos incógnitas, n incógnitas. No sé cuántas incógnitas tiene. ¿Sí? Esto es una representación de todos los sistemas en uno solo. ¿Sí? Esa es la pretensión de la definición. Nosotros, olvídense de esto. ¿Sí? Vamos a escribir los dos que vamos a usar nosotros. Nosotros vamos a usar sistemas que van a tener dos ecuaciones con dos incógnitas, o sea, A11 x sub 1 más A12 x sub 2 igual B sub 1. Ahora explico. A21 x sub 1 más A22 x sub 2 igual B sub 2. Entonces, ya hablamos que los x sub 1 y x sub 2 hablaban de lo que nosotros hablamos, x e y, ¿no? Son las dos incógnitas distintas. Le agregamos los coeficientes. Acá es un número multiplicado por la incógnita, más otro número multiplicado por la incógnita, igual a otro número, ¿sí? Ahí el A sub 1, 1, el A sub 1, 2 y el B sub 1 son números reales. Números reales. Cualesquiera. ¿Ah? ¿Por qué le ponemos estas etiquetas de acá? Bueno, en general, el primer uno que escribimos hace alusión a que es los coeficientes son de la ecuación 1. ¿Sí? Y el segundo numerito hace alusión de que este es el coeficiente de la ecuación 1 de la incógnita 1. Este 1, 2 quiere decir que es el coeficiente de la ecuación 1, pero de la incógnita 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo le digo que tengo A sub 1, 1 es menos 3, A sub 1, 2 es 2, y B sub 1 es 0, esto se traduce en una ecuación. ¿Sí? La ecuación 1, vamos a poner ecuación 1, es el coeficiente de la ecuación 1 de la incógnita 1 es menos 3, así que menos 3 por x sub 1. El coeficiente de la ecuación 1 de la incógnita 2 es 2, así que más 2x sub 2. Y el término independiente de la ecuación 1 es 0, así que igual 0. ¿Sí? Entonces, es una forma
de decir, este es el coeficiente de la ecuación 1 de la incógnita 1. Así como este es el coeficiente de acá, A sub 2, 2, es el coeficiente de la ecuación 2 para la incógnita 2. ¿Sí? Y el B sub 2 quiere decir, es el término independiente de la ecuación 2. ¿Sí? Entonces, así van a ser las sistemas de 2 por 2. ¿Cómo quedaría un sistema de 3 por 3? Vamos a minimizar acá. No sé si alguien está copiando. ¿Puedo borrar? Un segundo. Dale. Por mí ya está pronto. Bien. Minimizamos acá y acá para que entre el sistema de 3 por 3. Acuérdense que esto era la cantidad de ecuaciones y esto era la cantidad de incógnitas. ¿Sí? Entonces acá nuestro sistema va a quedar, le voy a hacer grande. La primera ecuación va a ser A sub 1, 1, X sub 1, más A sub 1, 2, X sub 2, más A sub 1, 3, X sub 3, la tercera incógnita con su tercer coeficiente, igual el término independiente de la ecuación 1. Esa es la ecuación 1. La ecuación 2 tendrá, el primer coeficiente va a ser 2, 1, porque es de la ecuación 2 de la incógnita 1, de la ecuación 2 incógnita 2, de la ecuación 2 incógnita 3, y de la ecuación, y el término independiente de la ecuación 2. Y la 3, la tercera ecuación será A, ecuación 3 incógnita 1 por X sub 1, más A 3, 2 por X sub 2, más A 3, 3 por X sub 3, igual B sub 3. ¿Ya? ¿Tienen que saberse esto de memoria? No. Tienen que entender que lo que pusimos acá es una generalización de los sistemas de 3x3. ¿Sí? Parece difícil, pero no es. Claro, imposible no es, parece difícil, pero no es tan difícil. Nosotros, ustedes no van a escribir nunca uno de estos, porque acá lo vemos, queda en el cuaderno, lo entendemos. Después vamos a trabajar en sistemas particulares. O sea, yo les voy a poner un sistema, así, por ejemplo, 3x1 más 2x2 menos, la costumbre, x3 igual 4, menos x1 menos x2 menos 3x3 igual menos 1, y 6x1 más x2 más x3 igual 5. ¿Sí? Este sería un ejemplo. Este de acá pretende representar a todos los sistemas. Este es un sistema de los que están representados ahí. Por ejemplo, ¿alguien me podría decir cuál es el coeficiente de la ecuación 3 y incógnita 1? 5. Para ver el coeficiente. De la ecuación 3, incógnita 1. O sea, les estoy pidiendo 3. A sub 3, 1. 3. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien piensa distinto? Dijo 3 la compañera. Ecuación 3. No. Esto, les estoy preguntando el coeficiente, qué numerito, sí. En la ecuación 3 está multiplicando la incógnita 1. Esta no, es 6. Ecuación 1, 6. ecuación 2 y ecuación 6x 3. a la 1. 6x sub 1, 6. ¿no es? 6.
¿sí? Porque es solo el numerito. Estoy hablando del numerito que multiplica a la... Eso. Estoy hablando de la tercera ecuación, el numerito que multiplica a x sub 1, ¿sí? A la primera incógnita. Entonces ahí voy a la tercera ecuación, a la primera incógnita, y me fijo qué numerito está multiplicando a la primera incógnita. O sea que esto es 6. ¿Sí? A ver, ¿cuánto sería a sub 2, 2? Menos Sería X. menos x a sub 2. ¿Quién está multiplicando ahí? A ver, primero, ecuación 2, me voy a Menos 1. 2, incógnita 2, me vengo acá. ¿Quién está multiplicando a la x sub 2? Por más que Menos 1. Menos 1. menos 1. Recuerden que cuando tienen menos x sub 2 es lo mismo que tener menos 1 por x sub 2, solo que el 1 ahí y los paréntesis no los ponemos, entonces ponemos menos x. Es un tema de abreviar la escritura, pero tenemos que saber que este menos 1 está acá multiplicando a la x sub 2. O sea que sí, que en este caso el coeficiente de la segunda incógnita en la segunda ecuación es menos 1. Muy bien. ¿Alguien me podría decir, alguna me podría decir cuál es el b sub 2? Menos 1 también. Menos 1. Cuando hablamos de b, eso me diferencia entre el coeficiente que multiplica a x. El b era el término independiente, ¿sí? O sea, el que está del otro lado del igual, aunque puede estar del lado izquierdo, no hay problema. En este caso me habla del término independiente de la ecuación 2. ¿Cuál es? Menos 1. Menos 1. Lo dijeron muy bien por ahí, ya habían dicho que era menos 1. ¿Sí? Entonces, nada, lo que hay que entender es identificar estos números a qué pertenecen. ¿Tá? Estos numeritos que están acá no están para confundir. Yo abro el libro y lo primero que hace es asustarme tanto numerito ahí abajo. ¿Qué quieren decir? O sea que parece que estuvieron para asustar, pero no, están para ordenar la cosa. Cuando yo entiendo que estos numeritos son como una coordenada y que me dice que esto primero, como le llamamos A, es un coeficiente. O sea que está multiplicando a alguna incógnita. ¿Dónde? En la ecuación 1 y a la incógnita 1. ¿Sí? Este de acá es A, así que también es un coeficiente. Está multiplicando alguna incógnita. ¿En dónde? En la ecuación 2 a la incógnita 3. Entonces ya sé dónde está. Este de acá, ya quedamos que si era B era término independiente, así que este no está multiplicando a nadie. Está del otro lado del igual. ¿Y de dónde? En la tercera ecuación. Es leer eso. ¿Sí? Es poner en práctica esa traducción desde... Esto es lo general a lo particular. ¿Sí? Y esto es importante sobre todo porque las matrices son arreglos de numeritos, 3, 2, menos 1, menos 1, menos 1, menos 3, 6, 1, 1. ¿Por qué importa aprenderse esto? Porque vamos hacia trabajar los sistemas de ecuaciones sacándonos de encima las incógnitas, trabajando solo con los coeficientes. Porque así ya no trabajamos con X, Z, y trabajamos solo con números. Eso es la magia de las matrices. Hacia eso vamos. ¿Sí? Entonces, aprenderse el orden esto, vamos a ver que acá es ecuación incógnita, y acá eso mismo quiere decir fila y columna, entonces sé dónde ubicar cada numerito. Hacia eso es donde vamos. Entonces, entender esta definición generalizada de sistemas, que además lo bajamos a 3x3 y a 2x2. No nos interesan los de 4x4, 5x5. Imagínate lo que quedaría uno de 10x10, de escribir 10 ecuaciones con A sub 1, 1, X a la 1, A sub 1, 2, X a la 2, así hasta A sub 1, 10, X a la 10. Igual B a la 10, B sub 10, y así 10 ecuaciones. No tiene sentido. ¿Ah? Además hay otra cosa. Ya vimos que desde la geometría un sistema de 2x2
era dos rectas en un plano, viendo si se cortaban o no. Después vimos, en la clase que justo no quedó grabada porque se me colgó la computadora, que resolver sistemas de 3x3 era ver si un plano y otro, en dónde se cortaban, ¿sí? Tres planos. Y eso porque 3x3 habla de tercera dimensión, ¿no? El 2x2 era en el plano, que son 2 dimensiones, el 3x3 es en el espacio, que son 3 dimensiones, y ya imaginarnos la cuarta o la quinta dimensión es imposible. ¿Cuál es la cuarta dimensión? ¿Cómo nos imaginamos un espacio de 5 dimensiones? Alguien me podrá decir que existe el cine 6D, pero eso es una movida comercial, ¿sí? Porque te tiran agua cuando pasás por un charco o te tiran polvo cuando estalla algo. Ese es el 6D, la otra dimensión. No, no. En sí, las 3 dimensiones son largo, ancho y profundo. Por lo tanto, el espacio donde vivimos, y tal cual lo ven nuestros ojos, está en 3 dimensiones, pero ya imaginarnos un espacio de 4 dimensiones, de 16 dimensiones, de 58.541 dimensiones, ¿podrían imaginárselo? No, es imposible. Pero en el mundo de las matemáticas existe, porque existe un sistema de ecuaciones de 58.431 ecuaciones con 58.341 incógnitas. Existe eso. Quizás que ni siquiera hay una computadora capaz de procesar tantos números, pero existe ese espacio en el mundo de las ideas. Nosotros no nos podemos imaginar, pero está ahí. No nos interesa. Si no nos podemos imaginar, no nos interesa. ¿Ah? Entonces, irnos más allá de la tercera dimensión se nos escapa de la cabeza. A mí, estudiando matemática, me costó muchísimo entender que existían, sí, espacios de dimensión 58.000, pero que no podía imaginármelo. Por más esfuerzo que hiciera y por más que aprendiera. ¿Sí? Y podía hacer operaciones de vectores en esos espacios, pero no puedo imaginármelo. Y como en la matemática pasan esas cosas. Quizás que ahora ustedes no se imaginan para qué sirve esto que estamos aprendiendo. De vuelta, yo les dije que esto no lo van a usar mucho. Primero sirve para identificar esto y para no pelearse con un libro de matemática. Y segundo, a lo último vamos a ver aplicaciones y cómo esto resuelve problemas en economía, en ciencias. La otra vez contaba que el tráfico de Montevideo se modeliza en base a este tipo de matrices, o sea que tiene muchísimas aplicaciones. Y ustedes dirán, ¿y por qué tenemos que sufrir nosotros esto? Porque está en el programa de su currículum, ¿no? Pero les va a dejar, por lo menos, entrenamiento. Estamos entrenando el abstracto, ¿sí? Y nos quedan 10 minutos. Vamos a seguir un poco más. A ver. Eso, acá vieron donde dice cada A y le llama sub IJ, donde I va desde 1 hasta M, o sea, según la cantidad de ecuaciones, y la J es el segundo numerito, va desde 1 hasta N, que es según la cantidad de incógnitas. ¿Tá? O sea que le está agregando eso. Y después habla, bueno, que eso, los que son con A se llaman coeficientes del sistema, y los que son con B, que la J va entre 1 y M, según la cantidad de ecuaciones, ¿sí? Son los términos independientes. Y dice que tanto estos A como estos B son números. Números reales. Acá tiene una llamada al pie que la puse acá. Dice, en nuestro curso, los números que consideramos pertenecen al cuerpo de los reales o de los complejos. Explico. Nosotros trabajamos en los números reales, ya los describimos, creo que la segunda clase. Estábamos en la clase todavía. ¿Sí? Los números complejos, hay más números que se utilizan justamente en ingeniería y no es de nuestro interés. Nosotros trabajamos solamente en el cuerpo de los reales. O sea que todos estos números A, estos coeficientes, y estos números B, estos
términos independientes, son todos números reales. Ya lo habíamos escrito anteriormente, ¿no? Y después dice, diremos que el sistema es m por n, indicando siempre el primer número la cantidad de ecuaciones y el segundo número la cantidad de incógnitas. Lo que yo les decía recién, ¿no? Un sistema de 3 por 3, el primer 3 es por la cantidad de ecuaciones y el segundo 3 es por la cantidad de incógnitas. ¿Ah? Entonces, después dice, una solución del sistema es un conjunto. Ahora va a hablar del conjunto solución, que ustedes ya lo manejaron, ¿no? De hecho, resolver un sistema estaban buscando el conjunto solución. Si era incompatible era porque ese conjunto solución era vacío. Si era compatible indeterminado era porque había infinitos elementos en ese conjunto. Y si era compatible determinado, ustedes ponían S de solución y entre corchetes porque era, bueno, no me sale el corchete para el otro lado, así, entre corchetes porque era un conjunto, es un conjunto solución, y por ejemplo en los sistemas de 2×2, acá lo que poníamos era un par ordenado, donde sabíamos que el primer número era para la primera incógnita, x1, y el segundo número era para la segunda incógnita, y o x2, lo mismo, ¿no? Y cuando trabajaban en sistemas de 3×3, eso, en vez de ser un par ordenado, era una terna ordenada. Yo qué sé, 2, menos 1, 3. ¿Sí? Y esto era por la primera incógnita, esto era por la segunda incógnita, y esto era por la tercera incógnita. ¿Sí? X y Z, o x1, x2, x3. Entonces es lo que dice acá. Una solución del sistema es un conjunto, por eso entre corchetes, ordenado de n números. Acuérdense que n era la cantidad de incógnitas, acá n es 2, acá, por eso es un par ordenado, acá n es 3, por eso es una terna ordenada, ¿no? Dice tales que si se sustituye el primer número en la primera incógnita, el segundo número en la segunda incógnita, ¿sí? Vieron que acá ya, estas son las soluciones, estos son los elementos de la solución. Lo llama alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3. En nuestro caso, este sería alfa sub 1 sería igual a menos 1, alfa sub 2 sería igual a menos 2, a 2, perdón. Y dicen que si sustituyo el primer número en la primera incógnita, el segundo número en la segunda incógnita, verifican las m ecuaciones, o sea, las 2 ecuaciones del sistema de 2×2. Acá lo mismo, si sustituyo, si esta es solución, sí y solamente sí, al sustituir 2 en la primera incógnita, menos 1 en la segunda incógnita y 3 en la tercera incógnita, se verifican las 3 ecuaciones del sistema. ¿Sí? Entonces está acá definiendo qué es el conjunto solución. ¿Listo? Hasta ahí lo vienen llevando. ¿O hay dudas? Sí, Sí, no, está bien, ahora está bien. no se entiende. Van a terminar en enero bajando a la playa con un libro de matemáticas por gusto, van a ver. Te lo aseguro que no, profe. A mí me gusta la matemática, pero te aseguro No, que no creo. Bueno, borro acá y bajo un poco. Dice, llamaremos conjunto solución del sistema S y lo anotaremos solución de S. Acá antes también está diciendo cómo va a anotar las cosas este libro. No quiere decir que sea así, ¿no? Justamente lo dice por eso. En este libro vamos a llamarle así a las cosas. Entonces, en este libro le llama S entre paréntesis al sistema. La S es una elección de quien escribe el sistema, ¿no? Le podría llamar el sistema A, ¿no? Pero quiere decir que esto para ellos quiere decir el sistema y adentro el nombre del sistema. ¿Sí? Y entonces la solución del sistema le agrega sol, y entonces una cosa es el sistema A y otra cosa es el conjunto solución del sistema A. ¿Sí? Entonces hay que ir, para entender después todo lo que viene y todos los simbolitos que usan, hay que ir detectando estos avisos que ponen. ¿Sí? Lo notaremos de esta forma. Bueno, el conjunto solución lo vamos a anotar así. Entonces, la próxima vez que vea algo así, eso es el conjunto solución. La próxima vez que vea esto, me están hablando de todas las soluciones de
el sistema de ecuaciones llamado S, ¿sí? Porque la idea de todos estos simbolitos es escribir menos, ¿sí? Y por otro lado es que el lenguaje sea más universal, ¿sí? Que lo pueda entender un chino. Lo que pasa es que hay una mezcla de lenguaje escrito en idioma español y lenguaje matemático, ¿sí? Esto que yo subrayé ahora no lo entiende un chino a no ser que haya estudiado español. Pero esto que tenemos más arriba, si yo les muestro esto de acá, ¿sí? Un chino seguramente entiende que estamos hablando de un sistema de ecuaciones y estudió matemática, ¿no? No un chino cualquiera. Aunque creo que millones y millones de chinos estudiaran y muy bien matemática. Digo, chino, pakistaní, italiano, lo que sea. Este lenguaje de acá es universal. ¿Ah? Ya el libro implica explicaciones en español. Entonces, los libros se traducen, pero si se basan en muchos simbolitos hay que traducir menos cosas. Bueno, última cosa, no sé cuánto me queda. Fíjense lo que dice acá, que también no es nada nuevo. Primero le va a llamar cardinal de un conjunto, ¿sí? Y lo va a anotar así, card del conjunto A, ¿sí? A la cantidad de elementos que tiene un conjunto, ¿sí? El cardinal de un conjunto es la cantidad de elementos que tiene. Entonces, acá dice, bueno, si el cardinal del conjunto solución de un sistema es 1, o sea, si tiene un solo elemento, lo aclara acá, entonces es compatible determinado. Venía acá, un sistema es compatible determinado si el cardinal del conjunto solución es 1, o sea, si tiene una solución única, cosa que ya sabían. Después es compatible indeterminado si el cardinal del conjunto solución es mayor que 1, o sea, si el conjunto solución tiene más de un elemento, si tiene infinito, ¿sí? Y va a ser un sistema incompatible si el cardinal del conjunto solución es 0, o sea, si hay 0 elementos, si el conjunto es vacío o no tiene ninguna solución, ¿sí? Acá hay otro llamado de atención para acá abajo que dice que nosotros no lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Hay un teorema que demuestra que si un conjunto solución tiene más de un elemento, entonces tiene infinitos. No hay conjuntos soluciones con 73 elementos, ¿sí? Si tiene más de uno, tiene infinitos. Entonces decir más de uno es lo mismo que decir infinitos, ¿tá? Entonces, de vuelta, acá introdujo una nueva cosa, el cardinal de un conjunto, que es la cantidad de elementos, y en base a eso dice, bueno, si el conjunto tiene un elemento, lo vamos a llamar compatible determinado. Si el conjunto tiene más de un elemento, o sea, infinito, lo vamos a llamar compatible indeterminado. Y si tiene ningún elemento, entonces lo vamos a llamar incompatible. Cosa que ya habíamos notado hace semanas en el cuaderno y que ya sabía.